Hace unos días atrás tuvimos una pequeña conversación con unas personas, con una persona que estaba en el grupo de reunión y se dijo algo importante que en el momento no se sintió tan importante. Se trató de algo que tiene que ver con un conocimiento acerca del Hijo de Dios, un conocimiento acerca de nosotros. Es triste ver cómo muchas personas que tienen en sus labios palabras importantes y palabras de vida, no tienen la más mínima idea de lo que significan esas palabras, ni de lo que conlleva el aprender y saber estas palabras. Usan las palabras de manera ligera y no comprenden el fondo y el propósito de las mismas para la salvación. Son un eco vacío de una verdad que es capaz de transformar las vidas de las personas y llevarlas de una desesperante muerte eterna a una gloriosa vida eterna. Ese tema que se trató básicamente era acerca de los seres humanos, en específico lo que es el hombre, lo que es la persona, qué es una persona. Esto se habló y se pensó, bueno, una persona, bueno, Dios no es persona, se decía, y los ángeles no son personas, se decía, y los seres humanos, todos son personas, y las únicas personas que existen son los humanos. Sin embargo, allí se explicaba que las personas de por sí tenían la característica de personas porque tenían ciertas peculiaridades que las hacían ser. Pensaban, actuaban, decidían, tenían libre albedrío, podían decidir, tenían inteligencia, y tenían sentidos, tenían sentimientos, actuaban, o sea, tenían un conjunto de características que los hacía ser personas. No actuaban por instinto, sino que actuaban por un razonamiento lógico y sentido de las cosas que recibían por medio de sus distintos accesos a la inteligencia y a su mente. Entonces los ángeles como tal son personas, solo que no son seres humanos, pero son personas. Y Dios es una persona y el Hijo es una persona. Y siendo personas ellos, pueden decidir, tienen voz y voto, tienen acción, tienen razón, tienen inteligencia. En el caso del Hijo de Dios es la sabiduría plenamente de Dios. Salió de Dios y conllevó también en ese nacimiento de Dios en los días de la eternidad el traer consigo todas las características plenas que también tiene el Padre. Y es una persona. Por lo tanto, uno puede ver en la Escritura el hecho de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo gime, intercede, aboga, guía, lleva a las personas a un conocimiento, o sea, enseña. ¿Eh? Entonces todo esto indica que es una persona. Lo del problema con las personas aquí, la gente del ser humano, es que no ve al Espíritu Santo como la persona misma del Hijo de Dios. Y es que el Hijo de Dios tiene dos naturalezas, una humana y una divina. La divina, como se conoce, es lo que Él es, al igual que su Padre, en la naturaleza divina, es una persona que es espíritu. Digamos, el hombre es polvo de la tierra, pero al mismo tiempo el hombre, al ser polvo de la tierra, también es de la naturaleza humana. O sea, es polvo, pero es un ser humano. En el caso de Dios y su Hijo son espíritu, pero son seres divinos. Su naturaleza es la divinidad, mientras que su esencia es espíritu. Así el hombre es polvo en esencia y en naturaleza es humano. Mucha gente lo confunde con la palabra deidad. Deidad simplemente dice que es aquel que es Dios. Pero bueno, no nos vamos a entrar en presentar todas estas cosas otra vez. Ya hay muchos temas que se han grabado y se grabarán otros con estas explicaciones sobre el significado de las palabras. Más bien, el asunto aquí es que siendo el Hijo de Dios una persona, siendo que Él es el Espíritu Santo, podemos encontrar que el Espíritu Santo entonces es una persona porque es la persona misma del Hijo de Dios. En condición humana sería el Hijo del Hombre, en condición divina sería el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, que viene al hombre y mora en el hombre para poder darle al hombre la capacidad
de vencer al pecado, de vencer al mal. Por eso uno puede ver al Espíritu Santo que actúa, que mueve, que se intercede. Pero al mismo tiempo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso el Espíritu Santo también es poder, es acción, es movimiento, es conducción. Y es que el Hijo de Dios es un maestro, el Hijo de Dios es el buen maestro, es el buen pastor y por lo tanto es quien guía a las ovejas. Por lo tanto, tiene una función de guía, tiene una función de que nos da el poder de vencer. Por lo tanto, el Hijo de Dios es poder, igual se puede decir de él en la forma del Espíritu Santo, es el poder justamente en nosotros. Pero, ¿qué fue lo que llamó la atención de esa reunión que tuvimos? Una ignorancia plena acerca del Hijo de Dios en cuanto a su función, en cuanto a sus características como Salvador y Redentor de la humanidad. Y ahí entra en juego lo que se discutió, que cuando el ser humano, a pesar de ser una persona, pierde la razón, el sentido y actúa por instinto, se convierte en una bestia. Se convierte en un simple animal, en una simple bestia. ¿Por qué? Porque no tiene control de sus emociones, no tiene control de sus acciones y por lo tanto actúa por instinto. Cuando alguien actúa por instinto, se animaliza, se bestializa. Y eso a la persona con la que estábamos conversando le molestó y se ofendió. Y yo me pregunté luego, ¿por qué se ofendió? Y Dios, por medio de su Hijo, quiso decirme qué pasó en esa ocasión, por qué razón se ofendió. Y aprendiendo sobre esto y leyendo las Escrituras, he podido entender algo acerca del Hijo de Dios. Y qué grande, qué magnífico, qué maravillosa es la entrega del Hijo de Dios. Y de qué manera nosotros no habíamos comprendido, ¿eh? O quizás sí, de alguna otra forma se haya expresado, alguien más lo haya hecho en su manera y no se haya entendido. Pero en el caso mío, me ha tocado. Y es lo que quiero presentar. Lo que tiene que ver con la humillación que sufrió el Hijo de Dios, el sacrificio que hizo el Padre, lo que es la humildad y la mansedumbre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, esto que le ofendió a esta persona como ser humano, el hecho de que le compararan con una bestia, con un animal, que sintió un insulto de parte nuestra, de parte mía, porque estuve explicando que el hombre cuando no razona se convierte en una bestia, un animal. Cuando Dios mismo, por su palabra, llama perros mudos a los pastores que no quieren dar el mensaje, los está comparando con un animal, con un perro, con un perro. Y es increíble ver cómo asimismo también el Hijo de Dios fue, en cierta forma, comparado con un perro. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y si nos vamos allá a lo que se dice acerca de este hombre que estuvo, ¿verdad? Como sabemos, Lázaro, que estuvo en la parábola que se explica, claro está, que venía un perro y lamía las heridas de este hombre. Y ver como un perro, no realmente que sea comparado al Hijo de Dios con un perro, sino más bien en la acción que se efectúa con relación a Lázaro en esta expresión, los perros somos nosotros. Y nosotros como perros, en este caso, le lamemos las heridas a él y por esa acción nosotros somos curados. O sea, él es la cura para nosotros en las heridas que él tuvo. Así que vuelve a compararnos otra vez con un perro a nosotros. Esa es la acción. Nosotros somos los perros. Entonces, ¿qué podemos aprender de lo que pasó con el Hijo de Dios? Porque si alguien se ofende porque lo comparen con un animal, y en este caso hay una comparación del hombre como si fuera un perro, una bestia. ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? ¿Qué pudiéramos nosotros pensar del sacrificio y de la humillación que él sufrió? Cuando nosotros vamos a la Escritura y nos encontramos, por ejemplo, allí en Job, capítulo 18, versículo 3, dice allí en Job 18:3,
¿por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? O sea, hablando con Dios, dice, ¿por qué? Porque nosotros somos tenidos como bestias. Somos bestias nosotros. En Salmos 49:12 dice, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. O sea, semejante, parecido a las bestias. En cierta forma está diciendo, el hombre, el hombre no permanecerá en honra, porque el hombre es semejante a las bestias. En Eclesiastés 3:18 dice, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. O sea, otra vez la comparación, que somos los hombres, las personas, somos semejantes a las bestias. Salmos 73:22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Cuando la persona no entiende, cuando bota razonamiento, cuando no comprende lo que se recibe, cuando actúa como por instinto, se convierte en una bestia. Entonces dice aquí, era tan torpe, era yo, tan torpe era que no entendía. Como no entendía, ¿cómo era? Era como una bestia delante de ti. Es una comparación, no significa que seamos bestias. Significa que cuando nosotros perdemos la razón, el sentido, y actuamos así, pues así nos comparamos. En Daniel 4:15 y 16 dice, Daniel 4:15 al 16 dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte, entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Está hablando de Nabucodonosor cuando se le da el castigo por la presunción que él tuvo de darse la honra por el reino que había delante de sus ojos. Y dice que se le da corazón de bestia. Y es que se le va la razón, se le va el entendimiento. Cuando se le va el entendimiento, ya no es una persona común y corriente, se ha tratado como una persona, no se puede tratar como una persona, se trata como un animal. Por eso él tenía que estar entre la hierba comiendo. Claro, Dios iba a preservar su reino, Dios lo cuidó y lo preservó. Pero alguien sin sentido y sin razón fácilmente se desboca y pierde la cabeza y pierde la vida. Entonces, tenemos claro que el ser humano sin razón y entendimiento viene a ser como una bestia. ¿A dónde hemos llegado y a dónde hemos caído después de las transgresiones del pecado? Pero para entrar en razón de estas cosas, vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8:32. Dice allí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nosotros no comprendemos la magnitud del sacrificio y de la entrega que tuvo el Padre Celestial, el único Dios verdadero. Dice aquí que no escatimó, no lo tomó como un alto precio, un alto valor para quedarlo para sí, sino que lo entregó. Y dice claramente a su propio Hijo. No sé cómo hay personas que tienen, bueno, no diría que tienen corazón, es que no lo tienen. O tienen un corazón de piedra, de roca, de diamante, que no son capaces de discernir lo que es un sacrificio de un padre. No pueden ver aquí en esta cita una entrega tan profunda cuando dice ni a su propio hijo. La expresión propio, la expresión hijo. Qué grande es entender el significado de estas palabras. ¿Cómo puede alguien pensar que Dios a sí mismo se hizo hijo y nos engañó diciendo que tiene un hijo siendo el mismo como piensan los unitarios? ¿Cómo alguien puede pensar que un Dios partido en tres me hizo creer a mí que entregó a su hijo y no haber entregado a nadie, sino al segundo o al tercero o a cualquiera, que cualquiera puede ser cualquiera? A uno que es igual, que nunca procedió de él. ¿Cómo pudiera ser eso posible? No tienen el sentido de la escritura, no comprenden lo que dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo.
Cuán gran sacrificio podemos encontrar en esta verdad de que es su Hijo y de que Dios no lo reservó para sí, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Lo entregó por todos nosotros. Inclusive convalida esa entrega con el hecho de que podemos confiar en Dios. Podemos plenamente estar seguros de que nos dará la recompensa que ha prometido, de que nos dará la vida eterna que ha dado en su Hijo. Estamos plenamente convencidos de esto. La única forma es entender Romanos 8:32, porque dice aquí claramente que si el valor que tuvo de entregar a su Hijo, que no le escatimó, que es capaz de hacer esto de su propio Hijo, entregarlo a que muera por causa nuestra, de enviarlo a este mundo a entregar un mensaje de vida eterna para que mediante ese mensaje tengamos vida, y sabiendo que iba a morir, ¿cómo no nos dará, dice aquí, también con Él todas las cosas? Está convalidando y diciendo que si ya Dios entregó y tuvo el valor, el desprendimiento, la misericordia, la gracia, el afecto de entregar, no a un segundo de eternidad, no a sí mismo haciéndose pasar, no a un título fabricado, no, aquel que era la imagen misma de su sustancia, aquel que había nacido de su misma esencia en los días de la eternidad, aquel que era uno con él desde aquel tiempo, aquel que habitaba con él, aquel que fue enviado a hacer los mundos por mandato y voluntad de su palabra. Dios lo entregaba por el ser humano. ¿Cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Fácilmente podemos entender entonces a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ven las expresiones? Envió. Dios envió a su Hijo al mundo. Nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo único nacido. Unigénito significa esto, pero las palabras ya pierden el sentido y el significado. Pero no tanto vamos a hablar del Padre. Esto es tanto del sacrificio. Ya hemos hablado de su justicia, hemos hablado de su misericordia, hemos hablado de su amor. ¿Qué nos queda más que saber que Él sacrificó a aquel que era todo para Él? Vemos este caso en el ejemplo de Abraham, en la vivencia de Abraham. Abraham tenía un hijo nacido de él que le había sido prometido y le pidió a Dios que lo sacrificara para él, solamente para entender el valor de lo que se estaba entregando por la causa humana. Un hijo de verdad, un hijo nacido, un hijo amado. Cuando Dios le dice a aquel que tú amas, a ese que amas, entrégame en el sacrificio, al que tú amas. ¿Cree alguno que Dios no amaba a su hijo? ¿Cree alguno que Dios no tenía en alto aprecio a su hijo hasta el punto de entregarle todas las cosas en sus manos? ¿Cree alguien que era tan fácil desprenderse de aquel que era la imagen misma de su sustancia? De aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Era tan fácil desprenderse de alguien. Era un ser cualquiera. Era un ser creado. Era un ser coeterno, coexistente. Era el mismo haciéndose pasar. No. Era el único que comprendía plenamente los designios de su Padre. Tenían un consejo de paz. Tenían un vínculo que los unía. Uno había nacido del otro. El hijo había nacido de su padre y el padre le había dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Qué alto sacrificio, qué alta entrega podemos ver en los cielos, desprenderse de aquel que era la gloria misma de la imagen del Padre, la imagen misma de todo su esplendor, la imagen misma de su sustancia, como dice Hebreos capítulo 1. Cuán grande es el sacrificio del cielo por causa del ser humano caído. Y no comprendemos y apreciamos el valor de lo que se nos ha entregado, lo más preciado, lo más precioso que había en los cielos. El gran príncipe, el que tuvo eternamente el principado, aquel que era el hijo del rey, que se sentaba junto a su padre en el trono, que era la delicia del padre día en día delante de él, teniendo solaz, como dice en Proverbios capítulo 8.
del 32 en adelante. ¿Cómo podemos ver esta sabiduría con el Padre, regocijándose en la creación de todas las cosas, siendo la acción propia de la creación de todo, porque todo fue hecho por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho? Y aquel que hizo los mundos, aquel que hizo los ángeles, querubines y serafines, estaba viniendo a un mundo caído a entregar su vida por medio de un proceso de entrega de un evangelio eterno. Es increíble cómo muchos tiran por tierra el amor expresado de un padre al entregar a su hijo por una raza caída como nosotros, por nosotros que somos comparados con animales, con bestias, con perros. ¿Cómo es posible que no se tenga el más alto aprecio por un sacrificio tal? Nosotros tenemos que entender que Romanos 8:32 tiene su contraparte. Romanos 8:32 no se queda allí. Romanos 8:32 habla del sacrificio del Padre y del valor que tiene para nosotros el Hijo, y de lo que somos nosotros para el Padre, y de lo que nosotros significamos para que entregara al Padre a su Hijo por causa nuestra. La contraparte está en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el Calvario, muerte en la cruz, muerte en el madero, colgado como un vil criminal. Allí lo dejaron, allí cesó la vida de este enviado de Dios. Pero ¿qué dice Filipenses 2:5 como contraparte de lo que hemos leído en cuanto al que Dios no escatimó a su Hijo? Pues si allí vemos la forma del sacrificio del Padre, el valor que tenemos para el Padre y el valor que tiene su Hijo de entregarlo por causa nuestra. También nos dice en Filipenses 2:6 que el Hijo de Dios se desprendió de sí mismo, que el Hijo de Dios se anonadó, que el Hijo de Dios se humilló, que el Hijo de Dios se rebajó. Es increíble cómo una persona puede sentirse ofendida cuando comparan a un ser humano con una bestia. Pero ¿qué podemos decir del Hijo de Dios? Que siendo el príncipe del cielo, siendo el que seguía a Dios en autoridad, siendo el dueño de las cosas, porque Dios lo había instituido así, siendo la imagen misma de la sustancia del Padre, aquel que reflejaba su gloria, de la cual se bañaban todos los seres celestiales, aquel que compartía el trono con el ser eterno, que Él, de esa posición de honor, de gloria, de majestad, de supremacía y de primacía, se hiciera menor inclusive que hasta los mismos ángeles puros del cielo, se hiciera menor que cualquiera de ellos y llegara a rebajarse a una condición de polvo, de hombre, y no solamente de hombre, porque cuando uno lee la escritura en Filipenses 2:8 dice que estando todavía en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, bajó más todavía, se degradó más todavía, se puso al servicio del mismo ser que él había creado y se había rebajado tanto en condición humana como a ser un siervo de los humanos. ¿Se puede descender más? ¿Se puede rebajar más a alguien de gloria, de honor y de autoridad? ¿Se puede llevar a un extremo tal? Si a nosotros nos duele cuando nos comparan con una bestia, ¿qué podemos pensar de la majestad del príncipe de los cielos al hacerse carne? Y no carne cualquiera, no carne glorificada, no, carne de pecado. Porque la Escritura dice claramente que el que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que Él fuese hecho justicia nuestra. Tanto se rebajó que tomó una condición humana y no una condición humana cualquiera, una condición humana caída, en pecado, degradado,
rebajado con la muerte sobre el cuello, bajo la ley, bajo la condenación de muerte, porque nació en una carne que estaba destinada a perecer. Y aún así fue siervo de nosotros. Aún así se humilló a la condición de siervo nuestro, nos sirvió, como lo vemos con los discípulos, lavándole los pies. Y él decía, el siervo no es mayor que su maestro, pero si yo le lavo los pies a ustedes, ejemplo les he dado. Ustedes tienen también que tratarse así. Vino a enseñarnos lo que es la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Vino a enseñarnos lo que es el servicio. Vino a enseñarnos lo que es realmente darse por otros, lo que es entregarse. Pero nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro amor propio, el yo, no nos deja sujetarnos, no nos deja estar al servicio de los demás. Queremos que los demás nos sirvan, queremos que los demás nos den, queremos que los demás estén atentos a nosotros, pero nosotros nunca estábamos atentos a nadie, no le servimos a nadie y buscamos siempre nuestro provecho. Y siempre estamos buscando nuestro crecimiento, nuestro ego. Cuán grande enseñanza nos deja la humillación del Hijo de Dios, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, no hasta cualquier cosa, no, hasta la muerte fue que se hizo obediente. Y no cualquier muerte, una muerte en el madero, una muerte en el madero. Nosotros tenemos que entender lo que es este sacrificio. Debemos comprender plenamente la entrega del Hijo de Dios. En Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo. ¿Qué es despojarse a sí mismo? Despojarse a sí mismo es que toda aquella supremacía, toda aquella gloria, todo ese honor que era rendido a él en la presencia de su Padre, nadie se lo arrebataba, nadie se lo quitaba. El Padre no le dijo, te quito todo. No, él lo decidió libremente. Él estimó en más alto precio entregar su vida por causa nuestra. Él también se entregó. No fue solamente que el Padre le permitiera entregarse, no fue solamente un sacrificio como tal, no fue solamente una orden de su Padre, no, fue un acuerdo que hubo entre los dos, un consejo de paz en rescate por el ser humano. Es un acuerdo de mutuo consentimiento. El Padre no le dijo, te quito la vida. El Padre no le dijo, te la van a quitar. El Padre no le dijo, vete y muere. No. El Padre le explicó el plan y el Hijo de Dios aceptó. Y Dios lo entregó. Así sucedió este plan maravilloso de beneficio para el ser humano. ¿A qué alto precio? ¿A qué alto precio se despojó a sí mismo? Estando aquí en la condición de hombre, dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Alguien podrá decir, pero ¿no fue el Padre quien lo mandó? ¿No fue él quien le ordenó? No. Él voluntariamente dijo, envíame a mí. Yo voy. Yo haré el rescate. Yo pagaré el precio. Yo entregaré mi vida. Yo la volveré a tomar. Yo haré esto, Padre mío. Permíteme ir y rescatar a esta creación. Yo también los amo, Padre. Yo también los estimo. Y si hay uno que pueda salvar, mi vida con gusto daré. Nadie puede medir la magnitud de una decisión tal. Despojarse a sí mismo de toda gloria, honra, honor, principado, todo ese poder, toda esa autoridad, cuando él podía con sus dedos chasquear y hacer todo nuevo. Decidió humillarse, hacerse un ser humano caído, en carne caída, venir a este mundo a hacer la obra de su Padre, dar a conocer al Padre para que en ese conocimiento tengamos vida. Se despojó
a sí mismo. Se hizo siervo nuestro, tomando forma de siervo, hecho parecido, semejante a los hombres, en condición de carne de pecado. No es fácil comprender. Para muchos será un juego de niños, para muchos será una historia, una fábula, un cuento. Para muchos no será nunca la entrega de un hijo verdadero. Será un plan de 3 dioses o el engaño de un solo Dios haciéndose pasar por hijo. No hay entrega, no hay amor en lo que ellos creen, no hay sacrificio en lo que ellos piensan, no hay nada de ese afecto que Dios tanto promueve y promulga en la Escritura acerca de lo que ha hecho en favor del ser humano. ¿Cómo puede gloriarse un Dios que pudiese mentirnos? Eso no lo comprenden los que no le creen a Dios en cuanto al testimonio de que verdaderamente Él engendró un hijo. Que al que Dios envió a este mundo era la imagen misma de su sustancia. Que así Dios entregaba a aquel que tiene vida en sí mismo y que el que tenía vida en sí mismo, que es el Hijo, porque la recibió de su Padre, según Juan 5:26, decidió despojarse a sí mismo de toda la gloria, toda la honra y todo el honor que tenía al lado de su Padre. Vemos en estos 2 capítulos, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 8, y vemos en Romanos 8:32, lo que es la parte y contraparte de un sacrificio y de una entrega. Uno entregando a aquel que era igual que él en sustancia, aquel que era el príncipe del cielo, y otro diciendo, yo le entrego, yo voy, nadie me lo quita, yo lo entrego, me despojo de toda mi potestad, de todo mi poder, yo lo entrego, Padre mío, envíame. Y esa condición de humillación, esa condición de humildad que presentó el Hijo de Dios, esa condición de hacerse siervo nuestro, esa condición de ser obediente hasta la muerte, esa condición de llegar a degradarse lo más bajo, es lo que le hace a él el día de hoy, recibir de parte nuestra y de todos los ángeles la gloria, la honra, el poder, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Qué gran sacrificio, qué gran entrega, qué hermoso amor, qué perfecto amor. Y este es el amor, que uno ponga la vida por sus hermanos. ¿Cómo es posible que no entendamos la humillación a la que se sometió el Hijo de Dios solamente para que nosotros tengamos vida? ¿Cómo podemos ofendernos al ser comparado con bestias y no podemos ver que el Hijo de Dios se hizo uno como nosotros? Se hizo un ser humano menor que los ángeles. Y uno podría preguntarse el día de hoy, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Ese anuncio que el Hijo de Dios vino a traer puro, de que hay un Padre y hay un Hijo y un reino para los que creen en estas cosas. Que hay vida eterna en ese conocimiento, como dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice Isaías 53:1. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Quién ha creído en el Padre y en el Hijo? ¿Quién los ha conocido? ¿Quién ha aceptado el Evangelio eterno para que se manifieste sobre él el Hijo de Dios? ¿Qué Hijo de Dios? ¿Cuál será el Hijo de Dios? Isaías 53:2 en adelante dice, todas las características que pasaría su Hijo en este mundo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Me gustaría tratar este punto, porque son tantas las cosas que se pueden decir que no vamos a abarcar ni siquiera el 1% de lo que corresponde a este tema, de lo que corresponde a este hecho, de lo que corresponde a este amor, a esta entrega, a este sacrificio. Subirá con renuevo, brote que nace de otro, un brote renuevo. Delante de él, delante del Padre va a salir este renuevo.
y como raíz de tierra seca. ¿Por qué raíz de tierra seca? Una raíz de tierra seca está constreñida, está como si estuviera sin vida. Nadie quiere una raíz de tierra seca. ¿Qué va a salir de una raíz de tierra seca? Preguntaría cualquiera. Dice aquí, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El día de hoy, nosotros sufrimos bastante de lo que son las apariencias. Sufrimos de vivir de apariencias. Sufrimos de ver la hermosura, lo bello, lo que está limpio, lo que está ordenado, lo que está arreglado, lo que es rico. Eso nos llama la atención. En aquel tiempo del Hijo de Dios, habían sacerdotes que vestían de gala, sacerdotes que tenían una vestidura regia, una vestidura que impresionaba a cualquiera que les viera, sus cintos dorados, sus grandes pompas, sus lujos, sus atavíos. El pueblo era impresionado por su vestimenta. El pueblo les creía y los aceptaba porque eran representantes de Dios, según se entendía, el medio por el cual Dios hablaba. Y aparte de eso también, porque ellos tenían una apariencia de piedad, tenían una apariencia de hermosura, como les dice el Hijo de Dios en un momento, sepulcros blanqueados, que por fuera están hermosos, cuidados, y en apariencia es preciosa. Por fuera se veían así, impresionaban. La gente los deseaba, la gente los escuchaba. ¿Por qué? Por su vestimenta. Pero eso no es nuevo, ni tampoco en estos días es diferente. Nosotros como seres humanos somos impresionados por los atavíos y por las ropas que son trajeadas, por las ropas que son de gala. Digámoslo de esta forma. El que tiene un traje, las puertas por donde llega se abren. Los trajes son la pompa del día de ayer llevadas al día de hoy. Estas personas, pastores y dirigentes que se ponen sus sacos y sus corbatas y se ven diferentes del resto del público y están allí en presentación como exponentes, como si fueran de la verdad. Y la gente los escucha y la gente los atiende. ¿Por qué? Porque con la vestimenta dan gala de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de riqueza, dan gala de buena apariencia. Y las personas van detrás de estos grandes líderes a escucharlos en masa. Si tuvieran otro tipo de apariencia y no fueran tan deseables, quizás la gente no los escuchara tanto. Por eso el Hijo de Dios vino sin apariencia para que le deseáramos. No vino con esa gala, esa pompa. No vino entre los ricos, sino que con los pobres fue su nacimiento. Nació en un pesebre, nació en medio de animales, nació en un lugar apartado, lejos, donde solamente unos pastores de rebaños tenían acceso a él. Sin embargo, estos ricos, estos que tienen dinero, estos que se visten a la moda, estos que se dan la gran pompa, carecen de la eficacia del Evangelio eterno, puro y sin falla, porque son escuchados, el diablo los utiliza como un medio para su fin. ¿Será que todos son así? ¿Todo lo que se pone saco es así? No, no es así. Podrá mucho tener parte de la verdad o tener verdad. Sin embargo, ¿qué asegura que las personas lo escuchan porque lo que dicen es verdad? ¿O los escuchan porque les impresiona su apariencia? El mensaje que se ha de dar no puede llevar apariencia. Necesita una eficacia directa. La verdad es verdad porque es verdad. Podemos ver que desde tiempos antiguos las personas han estado refiriéndose exactamente a las apariencias, siempre a las apariencias. Cuando uno encuentra, por ejemplo, en Lucas 9:51, Lucas 9:51 al 53 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas
no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Por qué no le recibieron? Porque juzgaron su aspecto. Vieron su aspecto y dijeron, este va para Jerusalén. O sea, si es de allá, no es amigo nuestro, no puede pasar por aquí. Entendamos esto, la apariencia, lo que parece, lo que ellos entienden, lo que la gente ve, eso impresiona. Pero también podemos encontrar en la misma escritura el hecho de que nosotros tenemos en Santiago capítulo 2, en Santiago capítulo 2, nos encontramos con algo que dice sobre la acepción de personas. Dice en Santiago capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cuando uno lee esto, se da cuenta de que no es algo nuevo el hecho de que las personas hacen acepción con los demás. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo de Isaías 53? Claramente Dios no quería que su mensaje se viera empañado por alguien que quisiera seguir a otro por la apariencia. Más bien la eficacia de lo que se iba a realizar debía ser dado por lo que se creyera sobre aquello que se está diciendo. Debemos escuchar y hacer juicio después de haber escuchado. No podemos juzgar por la apariencia. La mayoría de las personas hoy en día escuchan un mensaje solamente si quien lo promueve tiene un saco y una corbata. Si tiene recursos, si tiene apariencia, si es aceptado por la mayoría, si tiene un lugar en una congregación de mucho prestigio, si es reconocido en el mundo, así la gente lo escucha. Dios no va a enviar mensajes por boca de estos, porque no estaríamos seguros de que han creído por el Evangelio como tanto han creído o no han creído, sino que le ha gustado la apariencia. Por eso el Hijo de Dios venía sin hermosura. Le veríamos, pero sin atractivo para que le deseemos. No solamente así, y en esa apariencia sería despreciado y desechado entre los hombres, porque los hombres buscan lo que es sagrado a su vista. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fueron menospreciados y no lo estimamos. ¿Qué entrega más grande del cielo a un ser humano caído como nosotros, a esta raza caída? ¿Y qué hicimos con el regalo? ¿Qué hicimos con el don del cielo? Lo despreciamos, lo desechamos, lo maltratamos, lo quebrantamos, nos apartamos y escondimos el rostro de él, lo menospreciamos, no le dimos el valor que merecía, el valor que tenía, no le dimos ese valor como seres humanos y no lo estimamos. Eso se hizo con el Hijo de Dios. Con esta raza humana caída lo despreció. Hermanos, en este día no podemos seguir en ese desprecio. Debemos amar al que ha sido engendrado y debemos amar al que lo engendró. Debemos amar al Padre, debemos amar al Hijo. Debemos estar conscientes del sacrificio y la entrega que se dio y de la humildad que manifestó el Hijo de Dios, bajándose a una condición como la nuestra.
haciéndose menos que un animal, haciéndose polvo, en comparación con lo que somos nosotros, con los animales. El Hijo de Dios se rebajó. ¿Puede algún ser humano hacerse un cerdo para salvar a alguien? Nosotros quisiéramos pensar que sí, pero en realidad no. Para nosotros sería una ofensa rebajarnos a ser un animal. No, no, un animal no merece que nosotros nos rebajemos. Pero qué interesante que el Hijo de Dios pensó diferente y dijo, yo haré este sacrificio, me voy a entregar. Se rebajó a ser menos que nosotros, no solamente igual a nosotros, sino todavía menos. Se humilló, haciéndose siervo de nosotros. Y en esta forma, como dice Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Hijo de Dios sufrió por nosotros, en lugar de nosotros, para que tengamos vida eterna, para que no participemos de la segunda muerte, para librarnos de la segunda muerte. El Hijo de Dios vino para que tengamos vida. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a dar un conocimiento de vida eterna. Y eso le costó morir. Ustedes se imaginan. Mucha gente piensa, fue Dios el que murió. No, no fue Dios el que murió. Fue su Hijo. Fue aquel que era la imagen misma de su sustancia. Él murió en lugar nuestro, para que no suframos la muerte segunda. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo lo que explica Isaías 53 es el Padre hablando acerca de su Hijo. Todo lo que está aquí, que el Hijo de Dios iba a padecer, iba a sufrir. En Isaías, hermanos, en Isaías lo dice. Mucho antes de que naciera el Hijo de Dios en este mundo, ya se sabía cuál era su destino. Ya se sabía cuáles eran sus padecimientos futuros. Ya se sabía todo el sufrimiento que iba a padecer y a llevar sobre sí. Y aún así, el Hijo consintió en hacerse uno como nosotros. Aún así, el Padre consintió en introducir a su Hijo. En este sentido, hermanos, es cuando el Padre hace propiciación por nuestros pecados. Ciertamente en Isaías 53 no especifica que el mundo entero ha de ser salvo. Porque la Escritura dice claramente que el que creyere en el Hijo de Dios y fuere bautizado, éste será salvo.
Mas el que no creyere permanecerá en condenación. Ya ha sido condenado. ¿Qué importancia tiene discernir este punto cuando dice que a muchos, que llevará y justificará a mi siervo a muchos, en el versículo 11 de Isaías 53, que no es a todos? Recordemos que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Este mensaje debe sonar en todos los oídos para testimonio, pero son pocos los que van a creer. Son pocos los que van a aceptar que Dios verdaderamente envió a su Hijo, aquel que era nacido de Él en los días de la eternidad. Esto es para muchos. La vida eterna no es para todos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe, porque hay mucha gente habituada a ídolos. Eso dice la Escritura. No es de todos la fe. Hay mucha gente habituada a adorar dioses falsos, a no creerle a Dios acerca de su Hijo y a tener otros dioses espurios y misteriosos que adoran. Cuando Él venza, el Padre le va a retribuir, dice aquí en Isaías. Nosotros entendemos claramente que desde antes todos los profetas habían anunciado los padecimientos que iba a tener este Hijo de Dios. El mismo Hijo de Dios les hizo saber a los profetas lo que iba a suceder cuando Él llegara a ser parte de la familia humana, al tomar la condición humana, al hacerse carne, a tomar el cuerpo que el Padre le preparó, según dice Hebreos 10:5, que el Padre le preparó un cuerpo para que el Hijo de Dios sea el sacrificio, el cual entrando en el mundo dice: sacrificio de ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Hebreos 10:5 y 6. Cuán grande es el amor del Padre y de su Hijo por cada uno de nosotros. Si nosotros le creemos, si nosotros creemos al Evangelio eterno, el conocimiento del Padre y del Hijo, que verdaderamente hay un Padre que engendró un Hijo y lo entregó por causa de nosotros, que el sacrificio verdadero de amor está reflejado en esa entrega, que el sacrificio verdadero de humildad, mansedumbre del Hijo al decir yo doy mi vida, se ve reflejado en la realidad de que ellos son desde la eternidad un Padre y un Hijo. Pero no todos han creído al Evangelio. ¿Sobre quién se ha de manifestar el brazo de Dios? ¿Sobre quién se ha de manifestar el Hijo de Dios? Solamente en aquellos que crean. Por eso Isaías 53:1 empieza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque los que tengan esa fe en el Padre y en el Hijo, ese conocimiento del Padre y el Hijo, esa entrega clara para cada uno, ese sacrificio, esa humildad, ese todo, estos serán beneficiarios del reino eterno. Solamente los que creen. El que cree, al que cree, todo es posible. Al que cree, pero el que no cree, no tendrá vida, ni en este siglo, ni en el venidero. Ciertamente en Isaías vemos mucho de lo que debería pasar el Hijo de Dios. Fue llevado a juicio siendo inocente, fue cortado de los seres humanos antes de que pudiera tener descendencia propia, pero ahora tiene hijos, y como hijos a todos aquellos que le creen. El Hijo de Dios se sujetó a la voluntad de su Padre, y Él se hizo uno como nosotros para que nosotros podamos ser uno con Él y con su Padre. Como dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Padre, tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, para que sean perfectos en unidad. Y el Hijo, estando en nuestra condición, reclamó a su Padre la gloria que tenía antes, diciéndole: Padre, aquella gloria que yo tenía contigo, yo quiero que tú me la des. Padre, devuélveme esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Padre mío, el mundo no te ha conocido, pero estos han conocido que yo salí de ti y he venido al mundo. ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Qué es lo que hay que conocer? Ese es el Evangelio. Dice el Hijo de Dios: he acabado la obra que me diste que hiciera. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, porque tuyos eran y me los diste. Y ellos han creído que yo salí de ti.
¿Qué es lo que hay que creer? ¿A qué vino el Hijo de Dios? Vino a que nosotros también tuviéramos el conocimiento del Padre. Vino a revelarnos el nombre de su Padre. Vino a darnos a conocer a su Padre. Porque nadie conoce al Padre sino a quien el Hijo lo revela. Y nadie conoce al Hijo sino a quien el Padre lo quiera dar a conocer. El Padre da a conocer a su Hijo y da testimonio del Hijo, y el Hijo da testimonio del Padre. Y nosotros, hermanos, tenemos que dar testimonio de ellos dos. En esto se confirma el testimonio, y en esto somos uno con ellos, en que nosotros podemos poner nuestra vida al decir estas verdades en un mundo que no soporta el afecto y la unión que hay entre el Padre y el Hijo. En un mundo que rechaza a un padre que sea padre y a un hijo que sea hijo. A un mundo que niega de cualquier manera que pueda existir alguien con naturaleza divina que haya nacido de otro ser que existe por sí mismo, como lo es el Padre. La gente niega el vínculo, la unión que hay entre ellos. Y el Hijo de Dios vino a este mundo a dar a conocer que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y el Padre dio testimonio de esto. Es nuestra función. Darle sentido al sacrificio, darle sentido, pero lo vamos a hacer peleando, lo vamos a hacer disintiendo entre nosotros, discutiendo entre nosotros. Nunca lo vamos a lograr así. Necesitamos, hermanos, dar un mensaje decidido y contundente acerca de este evangelio de vida eterna. Necesitamos unir esfuerzos en el hecho de concientizar a las personas en lo que se ha hecho en propiciación por nosotros. Hemos de reconocer que el único Dios verdadero entregó al Hijo nacido de su ser en los días de la eternidad, que verdaderamente este que dio su vida por nosotros y se humilló hasta la muerte, verdaderamente era el príncipe del cielo, aquel que estaba sentado a la diestra del único Dios verdadero. Debemos entender claramente que Él es el Espíritu Santo prometido al hombre. Debemos comprender que el único que puede estar en nosotros es el Hijo. Debemos comprender estas cosas que son de vital importancia. El Padre estuvo en su Hijo cuando Él estuvo en condición humana e hizo todas las obras y los milagros que se manifiestan en la Escritura. Así también cuando el Hijo vuelve a su Padre, después de ofrecer su sacrificio, su vida en sacrificio, cuando vuelve a su Padre, el Padre entonces envía a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, según lo que dice Gálatas 4:6. No es el Padre y el Hijo en nosotros, es solamente el Hijo. El Padre estuvo en su Hijo cuando estuvo en condición humana. Así también ahora el Hijo debe estar en nosotros. Solamente Él en nosotros es la esperanza de gloria. El misterio que estuvo oculto por los siglos y edades y que ahora ha sido manifestado a nosotros sus santos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mas ya no vivo yo, decía Pablo, mas vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿O acaso no entendemos claramente que el único que puede estar en nosotros y habitar en nosotros y morar en nosotros es el Hijo de Dios? Ese Espíritu Santo que estaba con el Padre, ese príncipe del cielo que fue entregado por nosotros, ese Espíritu que se hizo carne, como dice la Escritura, que el Espíritu Eterno se ofreció mediante esa carne. En 1 Juan capítulo 5, el Espíritu se ofreció mediante la carne, que fue el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo que se ofreció, que se introdujo en un cuerpo, en una carne de pecado. No tenemos la unión del Padre y el Hijo en nosotros. Solamente tenemos la esperanza de gloria al Hijo en nosotros. Solamente recibiremos el Espíritu de Cristo. Claro que el que está en el Hijo tiene un camino para llegar al Padre, porque el Hijo nos lleva al Padre, pero el Padre no habita en nosotros. Quien habita directamente es el Hijo y nos hace ser uno por medio de Él con su Padre. Él es el medio, el Padre es el destino. Por medio del Hijo llegamos al Padre. Entender estas cosas es vital. Tenemos que dar un mensaje claro y decidido, pero mientras tengamos estas cosas que han sido sembradas por el enemigo, en el hecho de que muchos piensan que el Espíritu Santo es la unión del Padre y el Hijo, sin entender que nadie puede tener al Padre dentro de sí.
sino solamente al Hijo. Que nadie puede tener otra cosa que no sea solamente al Hijo. Y la Escritura por todos lados nos dice que es el Espíritu de Cristo, la roca espiritual, la bebida espiritual. El que tiene sed tiene que beber del agua de vida. El agua de vida es el Hijo. Solamente es Él. Y luego el Padre y su Hijo y nosotros vamos a morar todos juntos. Vamos a morar con ellos por la eternidad. En la Nueva Jerusalén, en la Tierra Nueva. Pero, ¿qué más acerca del Hijo de Dios? En primera de Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 en adelante, hasta 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vemos allí a Isaías 53, vemos allí que nosotros somos sanados por sus llagas. Versículo 25 de primera de Pedro, capítulo 2. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ciertamente, hermanos, el Hijo de Dios padeció. Dios lo hizo pecado a él al hacerle carne de pecado como nosotros. Sin embargo, el Hijo de Dios jamás pecó, nunca hizo mal, nunca respondió mal. Dice aquí, si le maldecían, no respondía con maldición. ¿Usted sabe dónde está la paciencia de los santos? ¿Usted sabe dónde está esa paciencia que se lee en Apocalipsis? Aquí está la paciencia de los santos. Está en el hecho simple de ser como Él. ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? Porque nosotros pensamos que somos lo mejor de la existencia. Porque pensamos que estamos por encima de los ángeles. Porque pensamos que estamos por encima de los demás. Y eso lo ha dado este mundo de nuestras mentes para dominarnos el diablo por medio de ese engaño. Muchos se ven trajeados y ven a otros andrajosos y todo el mundo hace acepción de persona. Escuchamos al trajeado y no escuchamos al otro. Escuchamos al que tiene recursos, no escuchamos al pobre. Escuchamos al que se ve bien por fuera porque habla bonito. ¿Y qué tanto hay de verdad en lo que dice? ¿Qué tanto hay de verdad de vida eterna en lo que se está expresando? ¿Hay algún engaño de por medio que hay que disfrazarlo con hermosura en apariencia? El enemigo se vale de esto. La verdad es verdad, sin importar el medio y la apariencia que tenga. Somos escudriñadores y hay que identificar la verdad. Es sin apariencia para que le deseemos, pero ahí está, escondida como un tesoro oculto. El Hijo de Dios es este tesoro y vino a este mundo sin apariencia para que le deseáramos. Nosotros tenemos que aprender de Él, entender lo que somos y dejar de darnos un lugar tan preponderante, dejar de ofendernos cuando nos dicen cualquier cosa que no nos gusta, porque el Hijo de Dios era el príncipe del cielo. Será nuestro rey por 1000 años y volverá a ser príncipe otra vez, pero en esta tierra fue uno como nosotros. En esta tierra fue un ser humano en carne como la nuestra. En esta tierra nos enseñó a nosotros a no menospreciar a nadie, a estar al servicio de los demás, a amar a nuestro hermano, a todos aquellos que tenemos el mismo Padre debemos amarnos entre nosotros. Todos los que tenemos el mismo Padre tenemos que amarnos. Nosotros tenemos que aprender, porque el Hijo de Dios no puede ser un sacrificio vano para nosotros. Como había dicho antes en Juan 17:5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Todo eso que yo dejé allá arriba en los cielos, todo eso que yo tenía, Padre, devuélvemelo. ¿Y es porque él amara eso? No, es porque quería estar al lado de su Padre. Y habiendo hecho esto, y habiendo conquistado la gloria nuevamente, él sabía que era capaz de darle vida a todos aquellos que él vino a buscar a esta tierra. Y ahí está el galardón en los frutos que él lleva a su Padre. El Hijo de Dios le sirvió a sus discípulos. Juan 13, del 12 al 16. Dice allí, así que, pues, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, él le lavó los pies a los discípulos. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Ustedes tienen idea de lo que estoy haciendo, de lo que yo hice? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Escuchen esto, ¿eh? Él es maestro y él es el Señor. Sin embargo, dice, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Somos nosotros mayores que el Hijo de Dios? No, no lo somos. Pero Él se humilló como nosotros para que aprendamos estas lecciones de vida eterna. Nosotros tenemos que estar al servicio de los demás. Tenemos que estar dispuestos a enseñarles, dispuestos a tratarles, dispuestos a recibirles. Debemos estar atentos y apercibidos para entregar un evangelio de vida eterna. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos? ¿Qué tenemos nosotros que perder? ¿El yo? ¿Una posición? ¿En un banco? ¿En una iglesia? ¿En un templo? ¿Quién soy yo para reclamar nada en este mundo? Si ni mi vida siquiera me pertenece. ¿Qué puedo hacer entonces? Debo estar dispuesto. Debo estar aprendiendo de mi maestro, de aquel que vino a este mundo y se humilló a sí mismo hasta la muerte. En Proverbios 8:23 dice allí el Hijo de Dios, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Es que no entienden las personas lo que significa la palabra principado. No dice que tuvo el reino, no dice que tuve la coeternidad, no dice que tuvo el cogobierno, dice tuvo el principado, desde el principio eternamente fui príncipe. Eso lo dice Gabriel hablando con Daniel, el gran príncipe Miguel que está de parte de tu pueblo, ese príncipe del cielo. Desde el principio, antes de la tierra, tuve el principado. No fue cualquier cosa que se entregó, fue un príncipe. El único príncipe del cielo se entregó. El único que era hijo de Dios se entregó. El unigénito hijo de Dios se entregó. Y él consintió en ese hecho. Y él aceptó ser el sacrificio. Y él se entregó a sí mismo por nosotros. Cuánta humildad, cuánto se rebajó, cuánto dejó en los cielos, de cuánto se desprendió, que fue todo ese valor y ese amor y esa entrega que se ejecutó en favor nuestro. ¿Qué fue todo eso? ¿Lo valíamos? ¿Lo merecíamos? ¿Por qué razón creerle a un mentiroso? ¿Por qué razón creer que hay una Trinidad? ¿Por qué razón creer que hay un Dios que se hizo pasar por hijo? ¿Por qué pensar que son títulos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se valora? ¿Por qué no se entiende el sacrificio? ¿Por qué no se entiende la humillación que sufrió el príncipe del cielo? ¿Usted sabe lo que es ser príncipe, hijo del rey, rodeado de gloria, con súbditos que usted no tiene que decir y las cosas se hacen inmediatamente, con el control de los mundos y del universo y de todas las cosas bajo su dominio, con el conocimiento para crear todo lo existente, venir a rebajarse a ser polvo de la tierra, venir a rebajarse a ser un ser humano caído en desgracia y en pecado,
Y no solamente eso, con la condición de venir y morir, de tener que morir obligatoriamente, perder la vida, pero no perder la vida nada más, ser maltratado, latigazos con él, corona de espinas, abofeteado, escupido, azotado, insultado, menospreciado, abatido, destrozado, molido, ¿eh? Con falso testimonio sobre sus cabezas, sobre su cabeza, con testigos falsos. Y no solamente eso, sus amigos más cercanos le dieron la espalda, escondieron su rostro de él, huyeron cada cual por su camino, lo dejaron solo, lo dejaron solo. Y no solamente eso, uno de ellos, de los que estaban con él y comían con él y cenaban con él, su amigo, le entregó. Lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Usted se cree que es poco todo eso? Alguno puede pensar que eso puede ser algo simple. ¿A quién fue que vendieron? A Dios, que se hizo pasar por hijo. ¿Eh? Fue Dios que se hizo pasar por hijo el que mataron. Al único Dios inmortal. Ay, el diablo va a pagar muy caro su atrevimiento al mentir acerca de esta verdad de que hay un Dios que engendró un hijo. Muy caro tendrá que pagar todo aquel que piense que Padre es un título, que Hijo es un título y que Espíritu Santo es un título. Caro tendrán que pagar el creer en una mentira tan degradante y tan falsa como esa. Pero no es lo que queremos, no es lo que deseamos, no es lo que Dios desea, no es lo que el Hijo desea. Lo que desean ellos y lo que deseamos, lo que hemos creído en ellos es que todos tengan vida eterna. Que por creer a la verdad de que hay un Padre y un Hijo y que el Espíritu Santo es el mismo Hijo en su condición divina, tengan vida eterna. Que al creer en esto y ser bautizado en el nombre del Hijo de Dios, tengan vida eterna. Que al morir testificando de esta verdad del Padre y del Hijo, tengan vida eterna. Eso es lo que se desea. Eso es lo que se quiere. No es un insulto, no estamos comiéndonos a nadie, ni tampoco estamos abusando de nadie. Estamos diciendo que la verdad está sobre la mesa. Que la luz ha venido a este mundo. Que aquí está la luz disponible. Que la verdad está brillando como nunca. Que la verdad está presentándose en todos los rincones. ¿Echarás tú mano de la verdad? ¿Harás caso de este entendimiento? ¿Conocerás verdaderamente que hay un Padre y hay un Hijo? ¿O seguirás creyendo la mentira del enemigo? En el engaño y la falsedad de un título que no tiene sentido, donde no hay amor, donde no hay entrega ni sacrificio, sino simplemente un plan vacío. Eso es lo que el diablo quiere que pensemos, que hay un plan vacío, pero no es así. Lo más preciado del cielo vino a este mundo a buscarte a ti y a mí. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No es un fabricado, no es un título, no. Es un hijo lo que se nos dio. Es el único hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios. Juan 3:16. Por amor a ti, por amor a mí. Y el principado sobre su hombro. Era príncipe, eternamente tuvo el principado. Proverbios 8:23. Eternamente el gran príncipe, ese Gabriel, el príncipe Miguel, ese príncipe cuyo nombre en el Antiguo Testamento, cuando estaba con Manoah, fue admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Dice el Hijo de Dios, que es admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable, Manoah? Consejero. ¿Cuándo aconseja el Hijo de Dios? Cuando le dice a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego. Yo soy el que te estoy aconsejando. Compra de mí oro. Oiga, oiga usted la odicense. Yo soy el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice el Hijo de Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Soy yo el Hijo de Dios, el que estuvo muerto y vivió. Yo soy, como dicen los demás textos a las otras iglesias. Él se identifica al principio y al final dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y allí aconseja, consejero. Dios fuerte. ¿Por qué será Dios fuerte este Hijo de Dios? El Hijo de Dios será Dios fuerte, porque durante los 1000 años Él será la autoridad que va a regir sobre todos y tendrá otros reyes. Y el Padre no le va a ordenar,
sino que Él va a gobernar. Por eso el Padre le dice a su Hijo en Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6, y tú, oh Dios, en el principio fundaste los cielos y la tierra son obra de tus manos. Y le dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, claramente, porque el Hijo tiene un Dios. Pero el Hijo de Dios será Dios por 1000 años. Será Padre eterno, porque el Hijo de Dios lleva hijos a la gloria, porque el Hijo de Dios dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Su Padre le da hijos, porque aunque en Isaías dice que su descendencia que él la contará, también dice que al final él tendrá una descendencia que nadie podrá contar, tendrá muchos hijos para llevarlos a la gloria. El Hijo de Dios será Padre, porque Él les va a dar vida a los que son suyos, porque Él recibió ese poder, ese mandato de su Padre, y luego vuelve a ser príncipe de paz. ¿Por qué leo esto? ¿Por qué digo esto? Lo he tratado en otros lugares. Es sencillamente el hecho de que no se nos dio cualquier cosa. Se nos dio un hijo. Hijo nos es dado. En Hebreos 2:6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? En Hebreos 2:7 sigue, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Qué lo hizo el Padre? Porque aquí dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, ¿qué somos nosotros para que vengas a acordarte de nosotros, a rescatarnos? Sin embargo, Dios por amor a nosotros, hizo a su Hijo unigénito nacer en este mundo en carne humana de pecado. Y en ese momento lo rebajó por debajo de los ángeles. Por lo tanto, el Padre hace a su Hijo poco menor que los ángeles. Y el Hijo de Dios se hace ser humano, inferior a los ángeles. Pero no solamente eso, sino también siervo de los hombres. Rebajó más todavía. Se humilló más todavía, hasta la muerte. En Hebreos 2:9 sigue diciendo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién fue hecho un poco menor que los ángeles? A Jesús, el Hijo de Dios, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos siempre aquí un padre y un hijo. Dios fue el que lo sometió a ese padecimiento. Dios fue el que lo envió a este mundo, pero fue el Hijo de Dios quien se hizo hombre, fue el Hijo de Dios quien se hizo carne, pero necesitaba ser así para poder rescatarnos. Hebreos 2:10 dice, porque convenía, para nosotros conviene, a nosotros nos conviene, a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tuvo que ser de esta forma. Convenía a Dios que habiendo de llevar a muchos hijos, perfeccionar a su hijo por medio de aflicciones. Dios lo quebrantó con vara. Dios lo dejó pasar por la agonía. El Hijo de Dios, estando en la carne nuestra, en Getsemaní decía, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo, sino lo que tú. Y el Padre no retrocedió ni un ápice y permaneció en el plan. Y el Hijo de Dios se sujetó a ese plan y no se desvió ni un milímetro del plan original. Por esa razón el Padre perfeccionó a su Hijo en la obediencia, porque la obediencia tenía que ser hasta la muerte. La obediencia nuestra, o sea, la creencia nuestra en el Padre y en el Hijo, obedecer es creer. Nosotros actuamos por aquel a quien le creemos. Así que si le creemos a Dios, hacemos las obras de Dios porque le creemos a Él. Si le creemos al diablo, hacemos las obras del diablo. Pero si le creemos a Dios, hacemos las obras de Dios.
Y en esta forma, por medio de la creencia del Hijo en su Padre, de la confianza del Hijo en su Padre, por medio de esa sujeción del Hijo hacia su Padre, fue perfeccionado hasta la muerte. Y así el Hijo de Dios, habiendo sido perfeccionado, nos enseña a nosotros que hemos de ser fieles hasta la muerte. La Escritura dice claramente, no temas lo que ha de padecer, ¿eh? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Necesitamos nosotros todos comprender la profundidad de esta entrega. En Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica, o sea, el que aparta, y los que son apartados, la gente no sabe lo que significa santificación. La gente cree que santificación es hacerse puro, limpio, manso y no sé qué. No. La santificación es apartarse de la mentira, del engaño, del mal. Ser apartado de la mentira, del engaño, del mal, es ser santificado. Por eso Dios es santo, porque es apartado del mal. No hay ninguna sombra ni tinieblas en él. Los ángeles que no cayeron de su posición son santos, porque ninguno se contaminó con mentira y engaño. Ninguno le creyó al diablo. El Hijo de Dios es santo porque le creyó al Padre todo el tiempo y porque él se sujetó a su Padre y él ha permanecido alejado del mal. El diablo no tiene nada en él. Él decía, el diablo viene a mí, pero no va a encontrar nada. Él no tiene nada en mí. Por eso es santificado, por eso es apartado. Por eso la Escritura dice, hablando el Hijo de Dios a su Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esa palabra tuya es verdad. Entonces, somos apartados mediante el Evangelio. Somos apartados que los mismos que santificados. Si alguno quiere santificarse, no es comiendo ni por allí arreglándose y limpiándose. No, eso no es ser santificado. No es con una apariencia de piedad. No es dando a entender que somos mansos y humildes. No. El verdadero apartamiento o la verdadera santidad consiste en permanecer en un evangelio puro y limpio, sin errores y sin vino de Babilonia. Eso, por eso el que aparta, el que santifica y los que son santificados o apartados del mal y de la mentira y del engaño, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Hermanos, sería suficiente ya para el Hijo de Dios haber padecido todas estas cosas para que al final también nos tenga que llamar hermanos. O sea, Él es un príncipe del cielo. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el que hizo los mundos y todas las cosas, y todo fue hecho por medio de Él. Y aún así nos llama a nosotros, polvo de la tierra, seres humanos en desgracia, nos llama hermanos. Y no se avergüenza. Ay, hermanos, en este mundo hay gente que no sé, pero usted se ha dado cuenta que a veces no quiere ni siquiera mencionar a un familiar, a un amigo o a alguien y se avergüenza de él. No se lo quiere presentar a nadie, se avergüenza de él porque tiene una cierta condición que para su esfera y su entorno no le parece. Hay gente que no da testimonio correctamente porque piensa que al darle un lugar a alguien se está menospreciando y se está rebajando y le da vergüenza. Le da vergüenza a usted presentar este evangelio. Le da vergüenza de dar testimonio acerca del Padre de su Hijo. Ay, hermano, si usted tiene vergüenza del Hijo de Dios, el que le niega delante de los hombres, él le va a negar delante de su Padre que está en los cielos. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Se avergüenza alguno del Evangelio? Ay, hermanos, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué hemos de aprender en todo el sacrificio y la humildad y la mansedumbre de este Hijo de Dios? ¿Qué hemos de entender de lo que es el desprendimiento de la gloria? ¿Qué hemos de entender al llegar a nuestra condición? ¿Qué hizo el Hijo de Dios? El Hijo de Dios participó de lo mismo que nosotros. En Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
como Él va a ser Padre eterno durante 1000 años y va a ser Padre también, pues Él también participó de lo mismo, porque Él va a ser Padre de todos aquellos a los que le dé vida cuando Él venga en la nube de los cielos con sus santos ángeles, cuando Él venga a llevarse los suyos al reino. Y así Él, como sus hijos también participaron de carne y sangre, Él, el Hijo de Dios, participó de lo mismo. ¿Por qué no dice otra cosa? ¿Por qué los trinitarios no entienden claramente, o los unitarios no entienden claramente qué es lo que está diciendo aquí? Que el Hijo de Dios se hizo carne por nosotros, que el Hijo de Dios fue el que participó de lo mismo. No fue un título, no fue un coeterno, no fue el mismo Padre no, que se hizo hijo. No, no, no. Eso es un engaño, es mentira, la Trinidad es falsa. La Trinidad es un engaño. No existen títulos, eso es mentira. Solamente hay un Padre y un Hijo. Y el Hijo de Dios participó de la carne como nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo carne como nosotros. Lo introdujo en un cuerpo que le preparó. ¿Por qué no pueden entender esto? El Hijo de Dios participó de la carne que nosotros tenemos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Hijo de Dios venció al diablo en su terreno, lo venció siendo uno como nosotros, por la presencia del Padre en él. Así nosotros podemos vencer al diablo teniendo al Hijo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. El Hijo en nosotros es la esperanza. Y si Él pudo hacerse uno como nosotros, tenemos la certeza de que en ese sacrificio también el Padre nos va a dar a su Hijo en nosotros, porque Él no escatimó ni aun a su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Ciertamente, el Hijo de Dios participó de lo mismo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Oh, ¿qué podemos entender? ¿Qué es esto que he hablado? Ni siquiera digo el 1% de lo que corresponde a la verdad relacionada con la humillación que el Hijo de Dios sufrió. Entender que Él entregó su vida. Nadie se la quitó. Él mismo decidió venir a este mundo, despojarse de su majestad que tenía junto a su Padre y llegar a ser uno como nosotros, solamente para que nosotros fuésemos hechos uno en Él, para que nosotros tengamos vida juntamente con Él, para que nosotros al creerle podamos llegar a una vida eterna. El Hijo de Dios se humilló. Si lo podemos entender, este sacrificio que se hizo por causa nuestra, esta entrega del Cordero que fue inmolado, lo que tuvo que pasar en su vida y renunciar, todo lo que tuvo, de lo que tuvo que despojarse, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y la gente lee esto y dice, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad, y le pusieron la palabra deidad, cuando la expresión real es divinidad, claramente estableciendo allí que no dice que Él sea Dios, sino que no estimó el ser igual. Ser igual significa que hay otro que está primero y uno llega a ser igual. Por lo tanto, no estimó el ser igual a su Padre. Pero no porque Él sea el Padre, ni porque Él sea Dios, verdadero único, no. Sino porque Él no estimó el ser igual en divinidad, en naturaleza, en gloria que había recibido su Padre. No estimó el ser igual que Él en esencia, la imagen misma de su sustancia. No estimó el lugar que tenía de preponderancia. No estimó el ser el príncipe del cielo. No estimó el ser el que comandaba las huestes celestiales. No estimó ninguna gloria y honor que tenía. No le estimó, sino que Él se rebajó y se entregó. No estimó el ser igual a su Padre en divinidad como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo. Nadie lo obligó. Por amor a ti, por amor a mí, se hizo uno como nosotros. Por amor a ti, por amor a mí, vino a este mundo. Y el Padre nos amó de tal manera que permitió y consintió en esto.
y envió a su Hijo. Y lo hizo carne como nosotros. Y lo hizo ser pecado como nosotros. Y lo hizo andar aquí. Y le permitió al hombre doblegar a su Hijo y maltratarlo y matarlo. Y fue perfeccionado para que por sus llagas nosotros seamos curados. Hoy, 12 de mayo del 2023, hoy 12 de mayo del 2023, se está grabando esto para ti, para que tengas conocimiento de esta entrega, del sacrificio del Padre, de la humillación a la que tenía que ser sometido el Hijo para llegar a nosotros, de la humildad y mansedumbre que tuvo el Hijo al despojarse de toda la gloria que le pertenecía, de hacerse uno como nosotros y rebajarse todavía más que nosotros, siendo siervo de nosotros, y llegar hasta el madero y ser muerto para conquistar mediante la muerte y ese sacrificio al que tenía el imperio de la muerte y darnos vida. Qué plan magistral, qué plan más costoso, qué plan que no tiene precio y no hay forma de hacer nada para agregarle a ese sacrificio. No podemos agregarle nada. Todo está ahí para nosotros. Es un regalo y no lo merecemos, pero está al alcance de nuestras manos y lo podemos tomar con confianza. Solamente hay que creer. Solamente hay que creer y dar testimonio de eso que hemos creído, porque la fe sin obras es muerta. ¿Cómo se da esto? Si ya creíste, da testimonio de esto que has creído. No tengas temor, no tengas vergüenza, que el Hijo de Dios no se avergüenza sobre nosotros. ¿Cómo vamos a avergonzarnos de Él? El Evangelio es poder para todo aquel que cree. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder para la vida eterna. Si tú crees en el Hijo de Dios, bautízate en su nombre y da testimonio de esto, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tú has creído, confiésalo, porque esto es lo que quiere Dios, labios, fruto de labios que confiesen su nombre. Confiesa el nombre, que es sobre todo nombre. Bautízate en el nombre del Hijo de Dios. Desecha todo engaño e iniquidad y toda mentira. Desecha esos dioses falsos instruidos por la Iglesia Católica y por todos los agentes del diablo. Entiende el sacrificio que se hizo por ti. Y el costo para ti es gratis. Solo tienes que creer y ejecutar la obra del bautismo. Porque si crees con tu corazón, automáticamente eres justificado. Pero cuando te bautizas, entonces estás confesando para salvación. Y esa es la obra. La obra que Dios quiere que tú hagas es que tú creas en el nombre de su Hijo. Esta es la obra de Dios, que tú creas en el nombre de su Hijo. Pero para testificar esta creencia, debes bautizarte en el nombre de Él. Es una invitación, es fácil. El sacrificio ya fue hecho. La humillación fue sufrida. La muerte fue ejecutada. La victoria está segura. No tienes que agregarle nada. Solo debes aceptar la entrega del cielo y dar testimonio de que has creído en ella. Es la invitación el día de hoy para ti que estás allí. No te sientas superior a nadie. No te creas mejor que nadie. Antes tenemos que ser siervos de los demás. Y si el Hijo de Dios llegó hasta ese extremo para enseñarnos, a enseñarte a ti, enseñarme a mí el Evangelio eterno, nosotros no somos más que Él. Nuestra vida no es más que la suya. Y nos debemos a Él. Le pertenecemos a Él. Somos de Él. Porque Él nos ha comprado por precio. Porque fuimos vendidos de balde y por un precio fuimos otra vez rescatados. Así que el precio fue pagado. Acéptalo.
procede con el testimonio y nos vemos en el reino eterno, en la patria celestial. Que Dios te pueda dar vida, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y de los tuyos, y te dé paz, esa paz que el mundo no puede dar, que te dé a su Hijo, para que more en ti. Y cuando estemos allá en los reinos, en el reino de los cielos, podamos tirar nuestras coronas delante de aquel que lo merece, y darle la gloria, la honra y el honor al que está sentado en el trono y al Cordero. Que tengamos esta victoria como un triunfo seguro, porque hemos creído en el efecto y la efectividad del sacrificio realizado. Que todas estas cosas brillen en tu vida, que tengas el entendimiento abierto para comprenderlas todas, que puedas desechar las mentiras del diablo y del enemigo en todo instante, que las tinieblas no tengan cabida en tu corazón y que la palabra de Dios brille en tu mente y en tu corazón también para la vida eterna. En el nombre del Hijo de Dios, ruego y pido en esta hora por todo aquel que entienda estas cosas. Así sea.